Imagina que despiertas en el año 1940, el mundo arde en guerras, en incertidumbre, en reconstrucciones a medias, pero en algún rincón de cada país hay un niño pateando una piedra, jugando con una rama o simplemente mirando el cielo, sin entender por qué los adultos ya no sonríen igual. ¿Cómo era ser niño sin pantallas, sin juguetes caros, con escasez? ¿Cómo se vivía la infancia cuando el silencio pesaba más que las palabras? En los años 40, ser niño no era lo que hoy imaginamos. No existía el concepto de una infancia idealizada. La niñez no era una burbuja, era un puente apurado hacia la madurez. Muchos crecían en casa donde la palabra escasez, racionamiento o ausencias formaban parte del lenguaje cotidiano. Los juguetes eran un lujo, las salidas escasas, pero no todo era dureza. También existía la ternura, la risa simple, la capacidad inagotable de convertir lo mínimo en un universo. Se valoraba lo pequeño, lo compartido, lo cotidiano y se aprendía desde temprano que la vida no siempre es justa, pero aún así vale la pena vivirla. Esta no es una historia de batallas, es una historia de meriendas en tazas descascaradas, de abrigos heredados, de tardes enteras jugando en la vereda o en un rincón del patio. Hoy, en Memorias del Mundo, viajaremos al pasado para descubrir cómo era ser niño durante la década de 1940. Nos sumergiremos en una época marcada por la guerra, la escasez y los cambios sociales, pero también por la imaginación, los juegos simples y los vínculos más genuinos. Acompáñame en este viaje a través del tiempo. Juegos y creatividad. En 1940, jugar era un acto de ingenio que fluía con naturalidad. No existían pantallas ni catálogos extensos de juguetes. Lo que había era lo que se tenía a mano y si no se tenía, se inventaba. Una rama podía ser una pistola, un caballo o una espada. Una lata vacía, una pelota improvisada. Las tapitas, las sogas, los corchos, los cartones, todo era potencial juego. El patio, la calle o un rincón del comedor bastaban para crear un mundo entero. Los juegos no venían con instrucciones, se pasaban de niño en niño, de abuelos a nietos, de padres a hijos como herencias vivas. Las escondidas, la rayuela, el gallito ciego, la soga, la payana, la bolita, las carreras. Y aunque cada país, cada ciudad tenía sus propios nombres o versiones, la esencia era la misma: jugar, compartir, imaginar, vivir. La mayoría de los juguetes, si lo sabía, eran simples: muñecas de tela, caballitos de madera, autitos de hojalata. En los hogares con más recursos podían aparecer soldaditos de plomo, juegos de mesa rudimentarios o incluso algún tren a cuerda, pero eran excepciones. Los juguetes no se renovaban cada tanto, se cuidaban, se heredaban. La Segunda Guerra Mundial había acrecentado todo tipo de escasez y dificultades económicas. Las niñas solían jugar a la mamá, los niños a soldados, a choferes, a oficios que veían en los adultos, pero también jugaban juntos, mezclando roles, sin tantas divisiones como a veces se cree. En muchos lugares, especialmente en zonas rurales o en barrios populares, jugar no ocupaba la totalidad del tiempo, porque muchos chicos desde pequeños ya ayudaban en la casa, en el campo, en los talleres, por necesidad, por costumbre o porque no había alternativa. El juego, cuando llegaba, era breve pero intenso, un recreo de la vida real. No había juguetes costosos, pero sí había libertad, una libertad que nacía de la creatividad, de la imaginación inagotable de un niño que podía convertir una piedra en un tesoro y un baldío en su propio reino. Europa. Entre sombras y resiliencia. En Europa, ser niño en los años 40 era crecer en un continente herido. La guerra no era solo una noticia, era el fondo de cada día. En algunas regiones, la infancia se vivía entre alarmas, evacuaciones y ciudades en ruinas. En otras, bajo regímenes que imponían el silencio, el miedo o la obediencia. En países como Inglaterra, miles de niños fueron evacuados desde las grandes ciudades hacia zonas rurales, separándose de sus padres durante meses o incluso años. Dormían en casas ajenas, con desconocidos, mientras Londres, entre el 7 de septiembre de 1940 y el 21 de mayo de 1941, ardía bajo las bombas. Algunos volvieron a sus hogares, otros jamás pudieron. En Alemania, la guerra alteró todo. El régimen nazi se infiltraba incluso en los juegos. Desde muy temprano, los niños eran educados para servir al Estado, pero la guerra real llevaba igual, con hambre, con frío, con la ausencia de los padres enviados al frente. Los bombardeos nocturnos obligaban a dormir vestidos, con un bolso listo para correr al refugio. El silencio de los adultos lo decía todo. En Francia, Polonia, Hungría o Italia, muchas infancias fueron marcadas por el miedo. Niños que vieron a personas de su alrededor desaparecer, que aprendieron a identificar uniformes, idiomas y amenazas, que escuchaban conversaciones en susurros y entendían, sin preguntar, que algo no andaba bien. En los pueblos, la guerra llegaba más lento, pero llegaba. Se sentía en el pan que escaseaba, en la radio que hablaba de soldados caídos, en la escuela que quedaba vacía. Y sin embargo, ahí también hubo risas y se jugó. También un grupo de chicos usó una caja rota para deslizarse por una calle empinada. También ahí, una madre se las ingenió para hacer una torta sin azúcar o sin lo que faltaba, y un padre talló un juguete de madera para un cumpleaños sin regalos. Europa estaba rota, pero los niños encontraban maneras de remendar el mundo con justamente aquello que los hace niños: su imaginación, su instinto de seguir adelante y esa capacidad asombrosa de volver a reír en plenitud, incluso después del llanto, de mantener viva la llama de la esperanza a través de su esencia.
América. Infancias entre contrastes. Mientras en Europa el estruendo de las bombas marcaba los días, en América, aunque lejos del frente de batalla, también se respiraba el clima de la época. Las infancias en este lado del mundo eran distintas, sí, pero no por eso más fáciles. En países como Argentina, México, Colombia, Venezuela o Chile, la guerra llegaba filtrada por las radios, por los diarios o por las conversaciones susurradas entre adultos. No se combatía con armas, pero se sentían los precios, en la escasez de ciertos productos importados, en la presencia de inmigrantes que escapaban del horror y traían consigo historias difíciles de olvidar. Ser niño en América durante los años 40 era crecer entre tradiciones firmes y cambios lentos. Las calles eran de tierra en muchos barrios y los juegos se inventaban en las veredas. En este continente tampoco abundaban los juguetes nuevos, se heredaban, se arreglaban, se improvisaban. En muchos hogares la figura de los abuelos era central, contaban historias del campo, de guerras pasadas, de cómo era la vida antes de todo esto. Las madres solían estar en casa, cosiendo, cocinando, enseñando. Los padres, cuando había trabajo, salían temprano y volvían a casa con cansancio. En Estados Unidos, donde la guerra sí tocó más de cerca, muchos niños vieron partir a sus hermanos mayores al frente. En las ciudades costeras se hacían simulacros por temor a ataques aéreos y en las zonas rurales los chicos ayudaban en las granjas y los campos como parte del esfuerzo de guerra. Pero incluso allí, entre banderas, telegramas y libretas de racionamiento, la infancia se abría paso. Una bicicleta, una merienda, una historieta durante el domingo y el mundo, por un instante, parecía simple. Ser niño en América durante los años 40 era crecer entre la esperanza y la incertidumbre. No se sabía mucho del mundo, pero se intuía que algo estaba cambiando, y los niños, sin saberlo, eran testigos silenciosos de ese nuevo tiempo. La escuela. Orden, tiza y silencio. En los años 40 la escuela era mucho más que un lugar para aprender, era un espacio de formación del carácter, de disciplina, de respeto. La figura del maestro imponía autoridad, se lo trataba de usted, se lo recibía de pie y su palabra rara vez se discutía. Los pupitres eran de madera dura, hechos con precisión, y las mochilas solían ser de cuero o tela reforzada, muchas veces heredadas de hermanos mayores. Se escribía con lápiz al principio y con pluma y tinta en los grados superiores. La tinta manchaba los dedos, los cuadernos tenían manchas azules y corregir un error no era tan simple como presionar una tecla o borrar con liquid paper. Las materias no eran muchas, pero se enseñaban con profundidad. Se memorizaban geografía, fechas patrias, reglas gramaticales hasta que se aprendieran. Se cantaba el himno, se izaba la bandera. En muchos lugares, los castigos eran físicos o humillantes y el silencio era la norma. Los útiles escolares se cuidaban como un tesoro y cuando algo se perdía se buscaba con angustia. No era fácil reemplazarlo, ni económica ni emocionalmente. Pero también había momentos de alegría, risas, juegos de patio, meriendas compartidas. Y aunque el aula era rígida, en esas paredes, entre pizarras y tizas blancas, se estaba forjando algo más que conocimiento. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas si el video te está gustando. Además, te propongo que dejes un comentario respecto a qué te gustaría ver en el siguiente video. Acá, en Memorias del Mundo, valoramos tu opinión, ya sea sobre algo que te haya gustado, una crítica constructiva o una idea para un próximo video. Ahora sí, te dejo seguir disfrutando de esta conmovedora historia sobre la infancia en los años 40. Vínculos y emociones. En los años 40 el amor no se decía tanto, se demostraba. No existían los libros sobre crianza respetuosa ni los debates sobre salud emocional, pero existían las caricias silenciosas, los abrazos torpes, el pan partido en dos para que alcance. Los vínculos familiares estaban marcados por la estructura. En muchas casas el padre era la figura distante que trabajaba todo el día y la madre la que sostenía con firmeza el interior del hogar. No se hablaba demasiado de sentimientos, pero se tejía afecto en las rutinas, en el plato servido, en la ropa planchada, en la mirada atenta desde la ventana. Entre hermanos, la relación era de juego, de pelea y de pacto. Compartir cama, juguetes, secretos. No había espacio para caprichos. Si uno lloraba, otro lo calmaba. Si uno caía, otro lo levantaba. Era una infancia de cercanía física y emocional, aunque a veces sin palabras para nombrarla. Los niños de los años 40 aprendieron a leer los gestos antes que los discursos, a intuir más que preguntar, a comprender que el cariño también podía esconderse en una escucha, en un silencio. Cierre final. Ser niño en los años 40 no fue igual en todos lados. No era igual en Europa que en América. No era igual en el campo que en la ciudad. Pero en todos esos rincones, durante esta década en particular, hubo una constante. Crecer más rápido, aprender a esperar, a callar. No fue una infancia rodeada de comodidades ni de certezas. Fue una infancia de juegos improvisados, de afectos silenciosos, de aprendizajes que no estaban en los libros y, sin embargo, fue infancia. Porque bastaba una soga, una tapa de botella o una rama para construir un universo. Porque incluso entre la escasez y el ruido del mundo adulto, se abrían espacios para las carcajadas, los secretos susurrados y la imaginación sin límites de un niño.
Si te ha gustado este viaje al pasado, no olvides dejarme tu like, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para seguir explorando más memorias del mundo. Si te gustaría que haga la segunda parte de este video, no dudes en dejármelo en los comentarios y con gusto lo haré. Te dejo este video sobre las cosas impensadas en 1950 para que sigas disfrutando de más memorias del mundo. Muchas gracias.